debate. Y agradezco que nos acompañe Tania Larios, diputada por el PRI en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Tania? Juan, muy bien, muchas gracias por esta mesa de debate. Está también con nosotros Nat Torres, abogada, profesora de teoría constitucional. ¿Cómo estás, Nat? Muy bien, muy contenta. Ya es viernesito. Y el señor Manuel Pedrero, analista político, periodista. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, querido Juan. Buenas tardes. No, hombre, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te cayó la llamada, Tania Larios, que sostuvieron la presidenta Sheinbaum y Donald Trump el día de ayer, y los comentarios posteriores, tanto de Donald Trump como de Claudia Sheinbaum, y las reacciones que tuvieron el sector empresarial, en fin? ¿Estás contenta por esa llamada y por esos mensajes? Bueno, ya estamos acostumbrados a las llamadas entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Me parece que es una más. Lo que me llama la atención es que, pues, en términos, lo que comunicaron son los mismos temas de siempre, ¿no? Seguridad, comercio, cooperación, temas cordiales, como ellos dos los dicen, elogios. Donald Trump está acostumbrado a elogiar y a atacar a todos los líderes políticos de América Latina, pues incluyendo a Delcy Rodríguez. Y de otros continentes, ¿no? Sí, de otros continentes, pero yo me quiero enfocar más en la región, también a Petro de Colombia, y sin duda también en su caso lo hizo con Maduro. Entonces, me parece muy interesante, me llama la atención, creo que es alarmante lo que pasa después de esta llamada, que justamente es una declaración de que cualquier país que envíe petróleo a Cuba va a tener sanciones en aranceles. Siento yo que eso es un llamado para México, más allá de lo que pudiera contener esa llamada, y siento que hay tensión en estas relaciones que siempre ha habido, pero por momentos se tensan mucho más. El tema migratorio me parece fundamental, quiero decir, y aprovechar lo que está pasando con ICE. 30 segundos. Terrible, catastrófico, nuestra solidaridad con los migrantes que ahorita están viviendo un caos terrible. Me gustaría que la presidenta se posicionara sobre esto, me gustaría los consulados activos en este tema, y recordar que puede haber muchos temas globales, pero en México tenemos los nuestros, los propios, y los que pasan en Estados Unidos con nuestros connacionales deben de ser prioridad. ¿Sí o no? ¿Estás contenta de tener a Claudia Sheinbaum como presidenta? Donald Trump dijo que México tiene una líder maravillosa, inteligente, que los mexicanos deberíamos estar muy contentos. ¿Estás contenta? Estoy preocupada porque México enfrenta problemas y crisis serias en términos de inseguridad y otros más, y me gustaría que la presidenta les hiciera frente sin importarle el tema político interno con Morena. Natalia Torres, ¿tú estás contenta? A ver, con el manejo de la presidenta, no. La verdad es que no. Creo que en materia de seguridad, en materia de combate al narcotráfico, se ha ausentado un poco en posicionarse al respecto. Y yo quiero ser muy clara con la llamada o con lo que se escuchó de la llamada con el presidente Donald Trump. Donald Trump es una persona sumamente visceral y es una persona que no da una palmadita en la espalda sin dar cachetada. Entonces, no me parece un punto de partida y no me parece un foco de análisis el que él haya catalogado a la presidenta como con mucho liderazgo, porque es el mismo Trump que ha ejercido todo tipo de conductas bastante fuera de lo usual, bastante loquitas. Entonces, no me parece que tenga que ser una cosa que nos haga sentir orgullosos, porque viene de él, ¿no? Eso de la parte un poco internacional. Ahora, de la parte nacional, sí creo que teniendo los conflictos y los problemas que se tienen a nivel narcotráfico, la presidenta ha contestado a Donald Trump en llamadas recientes con el envío de capos, a mí no me parece, contrario a lo que podría opinar la presidenta, no me parece que son llamadas de cooperación. Sí me parece que hasta cierto punto hay una subordinación para la negociación. Sí me parece que parten de canchas diferentes, porque todo lo que ha pedido Donald Trump, todo se le ha dado. Y no ha funcionado a la inversa, ¿no? Pedimos que se retrasen los aranceles, sí, siempre y cuando me envíes a 26 capos. Entonces, digamos, a mí no me parece... Fuerzas Armadas estadounidenses en territorio es parte de lo que ha dicho Donald Trump que quiere. ¿Tú ves que eso haya sucedido? Yo creo que ya sucedió, por supuesto que ya sucedió. Y es sumamente preocupante. Manuel Pedrero, ¿tú ves fuerzas estadounidenses en México, fuerzas armadas? ¿Consideras que hay subordinación por parte del gobierno en México en su relación con los Estados Unidos? Pues quienes afirman lo contrario no estarían desmintiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, sino al embajador Ronald Johnson, que en el caso de Ryan Wedding dijo que él se había entregado voluntariamente a la embajada de Estados Unidos en México. Para descifrar a Trump no hay que hacerlo desde el extranjero, sino desde su propia visión interna.
Y él, en 1987, escribía en el The Art of the Deal, en el arte de negociar, que él provocaba y veía cómo reaccionaba su enemigo. Si reaccionaba débil, lo aplastaba. Si reaccionaba fuerte, se sentaba a negociar y a dialogar con él. La jefa o jefe de Estado que más conversaciones telefónicas ha tenido con Donald Trump es Claudia Sheinbaum Pardo, con 15 llamadas. No hay un solo indicio que pueda... ¿Y eso es bueno? Dinos por qué. Por supuesto que es bueno, pues porque primero hay un diálogo permanente entre la frontera más importante a nivel mundial, como lo puede ser la mexicana y la estadounidense. Porque a pesar de que 40 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos, y de nuevo me parece un poquito mezquino por parte del PRI, que le deseen solidaridad a los migrantes que ellos mismos expulsaron debido a las pobres condiciones económicas que ejercieron durante los años 90 a través de los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, ahora se quieran expresar en manera de solidaridad. Que se enfoquen en el pasado, porque le da vergüenza hablar del presente. Bueno, que los migrantes nos digan por qué se volvieron migrantes y hay que sentar el PRI. 12 a 15 llamadas telefónicas tiene la presidenta Claudia Sheinbaum y, como ella lo dijo, si les va mal, entonces ella no lo hace bien. Si Trump reacciona de manera positiva, entonces no lo hace bien. No importa si el día de mañana Claudia Sheinbaum y Donald Trump estarían tomando el té en el Salón Oval de la Casa Blanca. Nunca va a ser suficiente para ellos. No importa. 7 de cada 10 mexicanos apoyan la manera en cómo la presidenta ha llevado la relación con Estados Unidos. Según la encuesta que tú digas, cualquiera, excepto Massive Caller, evidentemente. La misma que le sacó las camionetitas machuchonas a los ministros de la Corte. Cualquier encuesta. Para que tuvieran emplacado Morelos. Pero aquí me parece sumamente importante decir que esas llamadas también se dan por un tema de coyuntura. No es que tengan la mejor relación y la mejor cooperación y entonces puedan tener esas 15 llamadas. También se da porque México tiene un problema importante en materia de seguridad. También se da por temas coyunturales y también se da por una presión de Estados Unidos, porque México no hubiera enviado a los capos que mandó, ni hubiera armado o de alguna manera mejorado estrategias de seguridad si no hubiera sido por una obligación de Donald Trump. Esa es la realidad. Esas llamadas no se hubieran dado sin un tema coyuntural tan importante como es el fracaso en la estrategia de seguridad, que, ojo, vale la pena reconocer que ha sido distinta al sexenio Andrés Manuel López Obrador, y eso se agradece. Eso se agradece. Pero esas llamadas no hubieran sucedido sin coyuntura y no hubiera sucedido si no tuviéramos un terrible problema del cártel y del crimen organizado y de cárteles gobernando este país. Esa es la realidad. Tania Larios, del PRI. Yo creo que hay que agradecerle a Trump que hoy el gobierno de México está combatiendo el narcotráfico. Sin duda tiene que ver con que ya los nombró justo un tema de terrorismo y también, por supuesto, ya cuáles son los logros de Morena en términos migratorios o en las relaciones bilaterales con Donald Trump. Ya, aranceles de Estados Unidos a México que están quebrando nuestra economía y desindustrializándola. Después tenemos más de los 145,000 migrantes que han sido deportados a México y que no hay un plan real de contingencia para poderlos apoyar. Y también los 6 cárteles que ya justo son las organizaciones terroristas y se acumulan cada vez más. El cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Noroeste, Golfo de México, Familia Michoacana, todos vinculados a Morena. Y sin duda también lo último que le regaló en diciembre México a Donald Trump, que son los aranceles a China. Entonces, cada llamada de estas sí tiene que ver con subordinación, tiene que ver con que México ya no sabe qué hacer para mantener contento, sereno a Donald Trump, porque quien tiene el control hoy sobre la balanza comercial de México con más del 80% de las exportaciones con Canadá o con Estados Unidos, sin duda es Donald Trump. Y entonces aquí se trata de ver cuántos favores le hace el gobierno de México. Y sí, volviendo a la pregunta que le hiciste a Nat, ya hay casos de trabajo aquí militar en México y con el FBI, aunque Morena no lo quiere aceptar. Y este es un tema delicado. Importante presentarlas. Así es. Mira, el tema y las pruebas ahí están en las unas declaraciones que dieron en el FBI, el director del FBI, la visita que tuvo a México la semana pasada y el abogado de Ryan Wedding, que dijo que justamente, sin duda miente el embajador, pero aquí el tema es real. Dice porque que Ronald Johnson miente. No, Ryan Wedding dijo muy claro que lo esposaron en México y que justo se lo llevaron a California. Entonces, pues ahí están los hechos muy claros. Minuto y medio, Manuel Pedrero, por favor. En un acto total de congruencia a la diputada plurinominal Tania Larios decir
que hay que agradecerle a Donald Trump por lo que está sucediendo en México. Por combatir el narcotráfico. Y no podría ser porque de Morena otra manera. Solo los Y de quiere nuevo abrazar. interrumpe Pues porque sí, no pues, puede ustedes sostener quieren lo que ella misma acaba de ¿a decir. ustedes les molesta Pero miren, que trabajen contra el crimen organizado y el narcotráfico? Vamos con datos históricos. El PRI desconoce desde luego el actual PRI, porque el de antes, concretamente el del general Lázaro Cárdenas, era una maravilla y sabía que la relación con Cuba, porque eso es algo, no, ya no le enviamos petróleo a Cuba, la relación pues con eso hizo Cuba Pemex, es eso hizo Pemex. indisoluble. Déjame platicarte un poquito de historia. Diego Velázquez, quien era gobernador de Cuba, le dice que no a segundos. Hernán Cortés para que vaya a conquistar a México. ¿De dónde salió de Cuba? ¿De dónde sale el Che? ¿De dónde sale Fidel para hacer la revolución cubana en el 59? De México. Las relaciones diplomáticas entre México y Cuba son indisolubles, pero aparte, se envían 17,000 barriles de petróleos mexicanos a Cuba en comparación a los 1.8 millones que produce México. Es menos del 1%. Más de 3 ¿A quién le enviamos millones de petróleo? dólares. Corresponde a los mexicanos, no a los estadounidenses que tanto quieren 3,000 complacer los priistas. millones de Que dólares. yo ahí también Nat. preguntaría, esa relación México-Cuba también era indisoluble cuando Claudia Sheinbaum gritó en un micrófono, atrévanse a regalar nuestro petróleo y verán a las... Ahí también era indisoluble porque al A parecer ver, en ese momento A cuando lo ver, dijo, es que esa es la tenía diferencia. exactamente las Esa es la mismas diferencia. En la críticas. reforma energética con Peña sí se regalaba el petróleo a BlackRock, Ah, sí y se ahorita regalaba. no. Sí, porque hay una diferencia México fundamental. es el que más le regala petróleo se llama a y es Cuba. algo que casi y qué bueno Antes de que y yo lo Estados Unidos celebro. les pusiera Lo celebro regaño. porque es un acto de solidaridad con el pueblo cubano que desde el 59 ha pasado por más de 14 presidentes Entonces, estadounidenses de eso, que y ya no no van a enviar. han podido de eso derrocar podrías darte el al lujo si pueblo Pemex no cubano. estuviera muriéndose. De ninguna manera de han eso permitido podrías el darte el lujo si intervencionismo como país extranjero. petrolero Y Pemex no y el le, pueblo no le de México, regalaras el pregúntenle a los petróleo a Estados mexicanos. Unidos para que De después nuevo, te lo volviera a pregúntenle vender. al pueblo mexicano. Esa relación Es que tristísimo tanto que eso esté quieren, pasando. que tanto quieren desaparecer con Cuba es lo que los tiene tan mal. Regresamos contigo, Nat, y tu tiempo continúa, ¿eh? ¿Cuánto tiene? 1 minuto. A ver, yo creo que voy a decir los puntos de manera muy clara. A mí me parece que sí hay subordinación. Una subordinación que, aunque se esconda detrás de tweets buena ondita, en cooperación no lo es, porque al final quien ha tenido el mando de las conversaciones es Donald Trump. Quien ha pedido que se hagan cosas y se cumplen es Donald Trump, no a la inversa. Entonces, sí hay que tenerlo muy claro. Esas llamadas no se hubieran dado si México no estuviera pasando por lo que está pasando. Y no lo digo yo. O sea, digamos, capos de la droga mexicana, confesados en tribunales gringos, mencionan, por poner un ejemplo, a Rocha Moya, que está en nuestro gobierno. Entonces, vamos a tenerlo muy claro. No es solo que se quieran mucho y platiquen. Es que hay 20. vínculos muy claros entre el Estado como entes públicos y el crimen organizado. La coyuntura hace que estemos en esta situación, que sí me parece de subordinación, no importa cuántos tweets pongas buena ondita. Tania Larios, 1.5 minutos. Mira, justamente es muy importante, Juan, aclarar lo que dicen los compañeros de Morena sobre el petróleo, que están Yo no muy veo ninguno por orgullosos aquí. de que mande a Cuba y que ahora qué dirán, porque ya anunció México que ya no va a enviar. Bueno, dijo Sheinbaum No es cierto. que era Hoy no es cierto. Ayer ratificó que sí iba a enviar. soberanamente Hoy era también. Pemex. Eso es Pues, falso. no lo has enviado. Vea la Entonces pueden mañanera. decir muchas cosas, pero Para que se en informen. términos reales yo quiero ver que se atrevan a mandar un buque de petróleo a Pemex y que aguanten las represalias arancelarias de Donald Trump. Y hablar de la revolución cubana para Morena es muy fácil cuando esa revolución a distancia, Un minuto. sin conocer la realidad de Cuba, la usan como escudo y propaganda comunista. ¿Usted ha ido a La Habana? Oh, sí, por supuesto, es Órale. propaganda comunista. Y al final ustedes lo que están haciendo es apoyar a un gobierno, a un régimen autoritario, criminal. No están apoyando a los cubanos que sí necesitan este trato humanitario y que están literalmente muriendo 30. de hambre en la Una isla pregunta. y solos. No, no, Solo quiero- una. no preguntas Una pregunta. para Morena, pues, ¿Por qué porque ellos Alito lo se tomó una único- foto con Fidel cuando era joven? Ay, ¿Quién? mira, todo Alito Moreno, busca Alito Moreno, Fidel Castro y tiene una foto con él. lo voy a tomar como no como O sea, es que, no a es mi que el PRI era tiempo. un partido de izquierda. Era, sí, claro, desde luego. Sí, ¿no, Tania? Pero Mira, ya cambió ya de no opinión es. Alito En porque México así se lo no pidió la puede OEA y ya Washington. apoyar a los regímenes ¿Desde hace que cuándo? están Desde que gobierna Morena. con el comunismo y los que están en el retroceso de los derechos y libertades Tiempo. de sus pueblos. Peña Nieto Manuel. viajó a Cuba en 2014 para verse con Raúl Castro, que era el presidente de Cuba. Eso ya se le olvidó a Tania Larios. Eso ya se le olvidó a medio mundo en los ¿Y por qué no hablas de representantes Morena? del prianato. Fíjate Puras qué interesante vergüenzas lo en que Morena, dice lo único Natalia, que tienen. que me parece fabuloso. La vinculación de un narcoestado. Estoy totalmente de acuerdo con Natalia Torres, porque hoy en día, incluso los que son candidatos a fiscales en Nueva York, ¿sabes qué caso usan de propaganda para asegurar que en México hubo un narcoestado?
Genaro Luna. García Luna, y no tienes otro Oye, y Adán político Augusto, mexicano Adán bajo Augusto, las restas, pues que venga a Imagínate Estados qué Unidos, grave, haga su imagínate proceso y qué lo grave arresten. que solo Pero sea Pero permíteme esa tantito, persona. voy a desarrollar, Imagínate qué grave. y debería de ser muchísimo más. Imagínate empezando qué por grave Felipe que nos Calderón. moleste con García Luna, Imagínate, pero no con Rocha Moya. solamente El lo pasado sabemos sirve en para aprender. México, Qué tristeza no solamente que lo eso nos sabemos siga en pasando. México, O la gobernadora lo de Baja saben en Estados California. Unidos y lo saben en Francia. Mientras Calderón siga vivo, no importa en qué lugar del planeta y en qué plano del tiempo, siempre se le va a recordar de la misma manera, porque la gente está informada. Si uno tuviera pruebas contundentes ¿Sabes quién tenía la oportunidad de para meterlos a la asegurarle lo cárcel? mismo, y Andrés es una Manuel pena. López Obrador. O sea que el presidente ¿Y se sabes? convirtiera en fiscal Y sa- rompiendo la separación No, de poderes. por Mira supuesto qué que no, cosas. pero quien Que podía hacerlo era Andrés fuese- Manuel López pero Obrador, no, quien no es lo su atribución, acusaban era Andrés no Manuel es su López atribución. Obrador. El presidente si está no es fiscal. completamente comprobado, El presidente no es ¿por qué fiscal. no está en la Natalia cárcel? Torres quiere ¿Por que qué el Enrique Peña Nieto presidencialismo, no al está más en la estilo del PRI, cárcel? se convierta en Me juez y parece- parte. Híjole, Está hablar muy de- bien. muy hipócrita. Hablar de Desenmascarando, qué presidencialismo, bueno. hablar de Sigan, presidencialismo sigan. en este régimen es Ya Sigan, no hay, impresionante. no hay división de poderes. Después, cuando le conviene al régimen, dice, ay, lo que haga la fiscalía, nosotros no somos la fiscalía, nosotros no somos Pemex, ellos toman decisiones soberanas. Por supuesto que la realidad de México hoy, y lo presumen, es que no solo tienen todo el poder y tienen las mayorías, ya sucumbieron, sometieron a los otros Gracias. poderes. Entonces, Morena tiene Tania, la Nat, Manuel, responsabilidad. nos agarró el corte al Muchas final gracias, del programa. Juan. Los espero Gracias, mañana a 7 Juan. de la mañana.